V Podcast. V Podcast. Las voces y las historias de la reparación integral. V Podcast. Descarga y pasa la voz. Desde el equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas hemos preparado un especial de 3 entregas de podcast pedagógicos explicándoles en qué consiste el trabajo del grupo de retornos y reubicaciones. Bienvenidos al podcast número 1. Partamos de lo básico. ¿Qué significa retorno? El coordinador del grupo de retornos y reubicaciones de la unidad, Yolman Osorio, nos explica cada detalle. Retorno es el proceso mediante el cual la persona o el hogar víctima de desplazamiento forzado decide regresar al sitio del cual fueron desplazados para asentarse definitivamente en ese lugar. Aplica para hogares, personas y comunidades. Bueno, ¿y qué se entiende por reubicación? Reubicación es el proceso en el cual la persona o el hogar víctima de desplazamiento forzado decide asentarse en un lugar distinto del que se vio forzado a salir a raíz del conflicto. Entonces, ¿qué significa integración local? Integración local es el proceso mediante el cual la persona o el hogar víctima de desplazamiento forzado permanece en la zona que inicialmente encontró como refugio una vez fue afectado por el conflicto y que ya lleva mucho tiempo allí y por tal motivo decide quedarse definitivamente en ese lugar. Ya entendiendo estas definiciones, ¿qué son los esquemas especiales de acompañamiento? O sea, ¿quiere decir que tendré alguna ayuda de alimentación, por ejemplo? Los esquemas especiales de acompañamiento tienen 2 líneas y son acciones encaminadas a apoyar la sostenibilidad de los procesos de retorno, reubicación o integración local, en la medida que aportan a la estabilización socioeconómica y al proceso de integración comunitaria y arraigo territorial en los componentes de vivienda, seguridad alimentaria, generación de ingresos, trabajo, acompañamiento psicosocial y comunitario. Tienen una duración máxima de 2 años y se aplican de manera preferente a aquellos retornos o reubicaciones que se derivan de algunos procesos de restitución. Los esquemas especiales de acompañamiento en su lógica inicial aplican para la ruta individual y la ruta comunitaria. Y si no soy yo solo, sino que somos toda una comunidad que queremos volver a nuestra tierra, ¿qué debemos hacer? Los esquemas especiales de acompañamiento comunitario son pequeños proyectos con los cuales podemos implementar acciones que están aprobadas en el marco de los planes de retorno o reubicación, según el caso, que se hacen en conjunto con las alcaldías, en donde la Unidad para las Víctimas aporta algunos bienes o servicios y las administraciones locales también aportan algunos bienes y servicios. Y la suma de estos esfuerzos lo que hace es que se realicen o se implementen las acciones que están en los planes de retorno. Se hace a través de convocatoria. La Unidad para las Víctimas invita a las alcaldías que tienen hoy plan aprobado a que se presenten y cumplan los requisitos para cada vigencia de acuerdo con las líneas de inversión. ¿En qué instancia se aprueba el proceso de acompañamiento? Los planes de retornos y reubicaciones son instrumentos de planeación de carácter comunitario que recogen las acciones a desarrollar con las comunidades que solicitan acompañamiento en su proceso de retorno o reubicación. La elaboración del plan de retornos está a cargo de las entidades territoriales y la Unidad para las Víctimas presta un acompañamiento técnico para que estos planes logren ser formulados y por supuesto aprobados en el marco de los comités territoriales de justicia transicional. Y si fue toda mi familia quienes tuvimos que salir desplazados, ¿a qué tenemos derecho? ¿Podemos montar un negocio? Los esquemas especiales de acompañamiento familiar son apoyos a pequeñas iniciativas de las víctimas de desplazamiento que se encuentran en condición de retorno o reubicación y que permiten que a través del apoyo con unas
unidades de negocio puedan generar ingresos para su sostenibilidad en el territorio. Cada vigencia se tienen líneas diferentes, unidades diferentes, y en esta vigencia la Unidad para las Víctimas abre una convocatoria en 43 municipios que permitan que las víctimas se presenten de acuerdo con sus capacidades a estas iniciativas. ¿Tengo derecho a algún dinero para subsistir? ¿Cuánto? ¿De cuánto es el monto o por cuánto tiempo? Recurso de apoyo para la sostenibilidad de los procesos de retorno y reubicación. Aplica para aquellos hogares que han sido acompañados durante su proceso de retorno y reubicación desde la Unidad para las Víctimas y durante un año con giros cada 4 meses. Invertimos desde la Unidad para las Víctimas el recurso que les permita que sea su proceso más sostenible en términos de apoyar a la seguridad alimentaria. Este monto está estipulado en 1.74 salarios mínimos vigentes legales, divididos en 3 giros cada 4 meses durante un año en el cual también se hace seguimiento por parte de la Unidad para las Víctimas. ¿Qué requisitos tengo que cumplir para acceder a los procesos de retornos y reubicaciones? El proceso de retornos y reubicaciones se rige bajo 3 principios. El principio de voluntariedad indica si la víctima o la comunidad desea realizar el proceso de retorno, reubicación o integración local. El proceso de seguridad, en donde la fuerza pública y las entidades territoriales validan, verifican y por supuesto articulan todas las acciones necesarias para que exista seguridad en el proceso de retorno, reubicación, bien sea al hogar o a la comunidad. Y el principio de dignidad, que se revisa junto con la Unidad para las Víctimas y se verifica que efectivamente la persona, el hogar o la comunidad al sitio donde se está retornando, reubicando o integrando localmente tenga unas condiciones mínimas para que su proceso sea sostenible y que se identifican las necesidades que deben adelantarse, las acciones que deban adelantarse para que así sea y podamos con un seguimiento adecuado durante un año en la ruta individual y 2 años en la ruta comunitaria, poder cerrar el acompañamiento para que ya sea autosostenible su proceso. Y si yo como víctima deseo ser acompañada en este proceso, ¿qué debo hacer? Si una víctima desea ser acompañada en su proceso de retorno o reubicación de manera individual, lo que debe hacer es lo siguiente. Primero, deben ser menos de 10 personas las que estén conformando el núcleo familiar o menos de 10 hogares para que se esté hablando de la ruta individual. La persona, el jefe de hogar, debe hacer una solicitud a través de las líneas de atención que la Unidad para las Víctimas tiene en este momento, presencial, virtual, telefónica, en donde indique que desea, que tiene la intención, bajo el principio de la voluntariedad, de retornarse o reubicarse. Debe indicar el lugar donde está residiendo en este momento, debe indicar hacia dónde se va a dirigir y algunas información básica de contacto, nombre, teléfono, dirección. La unidad recibe la solicitud a través del grupo de servicio al ciudadano. Esta solicitud llega al grupo de retornos y reubicaciones nacional y territorial, en donde un profesional se contacta con este jefe de hogar y realiza una entrevista en donde se evalúan las condiciones en las cuales la persona está solicitando su retorno o reubicación, básicamente bajo el principio de dignidad. V-Podcast. V-Podcast. Las voces y las historias de la reparación integral. V-Podcast. Descarga y pasa la voz.